buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están a todos nuestros seguidores? Gracias por estar nuevamente con nosotros en un programa que va a romper paradigmas, un programa que va a presentar la parte que nosotros, los que trabajamos en terapias complementarias, va a dejar un sabor de boca muy interesante porque vamos a explicar el concepto de los, bueno, yo no voy a explicar, nuestro invitado va a explicar el concepto de los chakras vistos desde la medicina biofísica. Muchas gracias por estar con nosotros y le agradezco muchísimo al doctor Ricardo Carranza que esté con nosotros en este programa, en esta emisión, que va a ser un programa demasiado importante para los que trabajamos estas terapias. Antes de darte la voz, doctor Ricardo Carranza Sánchez, quiero presentarte a nuestro grupo, a nuestros seguidores, para que sepan quién eres. Eres médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara. Déjenme decirles que la Universidad de Guadalajara es una de las universidades más privilegiadas del país, en una de las tres ciudades más grandes de nuestro país, que es la ciudad de Guadalajara, Jalisco, porque sé que nos van a ver en España y bueno, van a decir acá yo tengo otra ciudad de Guadalajara, no, Guadalajara, México, en el estado de Jalisco. Él tiene especialidad en medicina biofísica por el Pure Life de Guadalajara, tiene maestría en psicoterapia gestal en Íntegro, Guadalajara. Él trabaja mucho la parte importante donde se aprende en realidad medicina, que es la parte de la urgenciología, egresado de la Cruz Roja de Guadalajara, instructor de primeros auxilios, curso de reanimación inicial de pacientes traumatizados, fue colaborador en el taller Palengénesis en Integro Guadalajara, tiene diplomado en técnicas de liberación emocional, cursos de PNL, psicomagia, colaborador del programa Bioencuentro de radio AM, actualmente colaborador de Bioencuentro TV por internet. Es un programón que vale la pena que lo vean, quien tenga la posibilidad de verlo. El concepto de Bioencuentro vale la pena mucho verlo, vuelvo a insistir, se lo recomiendo, porque van a poder entender muchas de las cosas que nosotros hacemos desde el punto de vista de complementario. Capacitador de la empresa Bio4, cursos de liderazgo, curso de consultor de negocios de franquicias, fundador de Master Exeo, director y fundador de Crea Club de Emprendedores, y tiene el reconocimiento de la Medalla a la Excelencia Profesional 2019, otorgado por el Salón de la Fama en México. O sea, tenemos un médico que además está metido en todos esos menesteres de lo que nosotros hacemos. Déjenme decirles que en lo personal, como paciente que he tenido, que he tenido la oportunidad de escuchar al doctor Carranza, es un excelente médico y una persona que puede relacionar bien lo que nosotros hacemos en medicinas complementarias, pero que también está relacionado con la medicina. Doctor Ricardo, muchas gracias por haber aceptado. Sé que estás muy ocupado, sé que tienes ocupado el día desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Ayer incluso terminaste tarde tus charlas de capacitación a un grupo de gentes a las 11, 12 de la noche, y gracias por habernos dado esa oportunidad. Doctor Ricardo, muchas gracias y queda el micrófono, las cámaras y todo lo que puedas tenernos para que nos platiques precisamente cómo podemos relacionar el concepto de los chakras vistos desde la medicina biofísica. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Primero, agradecerte a ti, al programa, por la oportunidad de poder compartir esta información que a fin de cuentas puede complementar, y digo puede, porque así va a ser, pues muchos de nosotros ya tenemos mucha información importante. Aquí no se trata de quién es el que tiene más información o el que sabe más, sino yo creo que aquí el punto es el cómo lo aplicamos y cómo lo aprovechamos en las diferentes áreas. Tú que manejas la parte de Reiki, yo que manejo la parte de biofísica, y que no estamos peleados ni uno con el otro, pues ni con la medicina actual, pues no estamos peleados con ella, sino que buscamos en la forma básica y sencilla el que sepamos a través de tener esta información, el dar más pautas, más herramientas, más puntos de vista diferentes que a fin de cuentas sirvan al paciente a que mejore, que sirvan al paciente a que cambie su vida y que realmente no tengamos que llegar a procesos muy drásticos, quirúrgicos o de quitar situaciones para que el cuerpo vuelva a lo que sabe hacer, a saberse regenerar, a saberse curar.
pero sabemos que nuestros pensamientos, nuestras emociones, sí tienen una influencia muy importante en cada uno de ellos. Y bueno, aquí lo que me pides es que hablemos mucho la relación o el entendimiento de nosotros desde la biofísica, que tiene que ver la parte de los chakras. Para esto voy a compartir mi pantalla y bajo esto, bueno, explicar de forma que sea entendible, pues, qué está pasando ahí con nosotros, con esta parte de los chakras, que para muchas personas hablar de Reiki todavía el día de hoy, no sé si sea lo contrario con tu perspectiva, muchos cuando hablamos de chakras y de las energías, hablamos de magia negra, magia blanca, hablamos de cosas esotéricas y cosas raras y del chamuquín y demás. Y todavía muchos nos asustamos de esto cuando estamos hablando de pura y drástica física aplicada, cuando no tiene nada que ver contra la religión, no va contra ninguna creencia, ni te va a cambiar de tu forma de amar a Dios o entender a tu familia. Al contrario, lo que hace es potencializar una situación de conciencia, facilita una condición de entendimiento. Y claro, dice el maestro, y la verdad los hará libres. En la forma que tú y yo comprendamos el que está pasando realmente con nosotros, bueno, pues viene una clarificación de la situación, viene ya no una idea del perdonar a o perdonarme, sino el de comprender a y comprenderme. Y en ese momento, casualmente, lo que sucede en el paciente es, viene una liberación, viene una tranquilidad, viene una sensación de paz. ¿Por qué? Porque se comprende, no más que se perdona, se comprende. Y esto será muy significativo en diferentes procesos terapéuticos que tú puedas llevar. Yo me acuerdo mucho una actividad que hace Tony Robbins a nivel grupal, y simplemente cuando la persona comprende qué estaba haciendo, en el momento inmediatamente su cuerpo se ve reflejado, cambia su mirada, su rostro se relaja, sus hombros caen y dices, ya entendió, ya comprendió, y aunque sea consciente o no consciente que comprendió, su cuerpo ya comprendió que estaba haciendo para que no le servía y automáticamente encuentra una solución a esa situación. Pero bueno, esto es lo interesante de estas formas de ayudar a otros seres humanos, también autoayudarnos, pero mucho de esto no solamente lo iniciamos nosotros no tenemos la solución mágica realmente, pero sabemos que a través de la historia, por ejemplo, un Nikola Tesla, para mí una persona que completamente tiene todos mis respetos en la cuestión de su información. Sin embargo, yo hoy planteo, Nikola Tesla fue excelente en la parte física, en la parte del entendimiento del universo, pero se le olvidó algo muy sencillo, fue sentirlo, todo esto, esta información. Desgraciadamente, si tú has escuchado la vida de Tesla, él muere solo, muere vacío, definitivamente, a pesar de tener esta información. Así pasa con nosotros, muchos tenemos tanta información, tanto conocimiento, podemos entender al universo, pero se le olvidó algo muy importante, el sentirlo, el vivirlo, experimentarlo, el darse cuenta que aunque también es energía relativamente y es frecuencia y es vibración, y si realmente dice es para encontrar estos secretos del universo tenemos que ubicarlos de esta perspectiva. Bueno, no solamente es desde la física, desde la parte mental, sino también entender que tú y yo somos un pensamiento, somos una emoción y claro que somos un cuerpo. Y claro, todo esto hará grandes diferencias en el cambiar nuestra forma de entender y comprender y reaccionar ante la vida. Lo que yo manejo se llama, como tú mencionaste, medicina biofísica, y vemos realmente al ser humano como un ser integral, un ser humano que piensa, que siente, que tiene un cuerpo, y que sabemos que tu forma de pensar, tu forma de tomar elecciones, ya sea que te sirvan o que te complican, porque hay gente que a pesar de que puede tener razonamientos lógicos y deductivos y analíticos, parece que elige todo lo que le complica en la vida, parece que está diseñado y programado para elegir cómo complicarse la vida, cómo sabotearse, y aunque para muchos es evidente que eso que hace, eso que elige no le sirve, para la persona que lo está viviendo casualmente es totalmente normal arruinarse la vida. Claro, partirá de una creencia del no merezco, no soy digno, no soy valioso, etcétera. Pero bueno, todo eso te tendrá que plantear poco a poco, cambiar una creencia, cambiar la forma como tomamos elecciones, cambiar la forma como acciono ante ello, cómo reacciono emocionalmente, si reacciono de más o reaccionas de menos.
y ante ese reaccionar de más y reaccionar de menos, bueno, todo eso tendrá descargas en tu sistema, en tu cuerpo, y cuando entendremos al cuerpo como un ser biosistémico, pues hablaremos entonces que hay un sistema nervioso, un sistema digestivo, un sistema circulatorio, un sistema hormonal, y que todos estos sistemas interactúan de tal forma que hacen que tu cuerpo otra vez vuelva a estar en esas condiciones de equilibrios. Pero no solamente entendemos al ser humano de forma integral, sino también de forma sistémica, sino que desde nuestra perspectiva lo ubicamos como un ser biomecánico. Esto es, que para nosotros es importante que se apliquen las leyes de la física al cuerpo, a la parte biológica. De ahí es la parte que viene entonces biofísica, donde aplicamos todas estas leyes de la física a la parte física, a la parte biológica. Y entonces cuando entendemos todas estas leyes, como así lo ubica un ingeniero, un plomero, un electricista, para poder construir, diseñar las casas, diferentes objetos, carros, etcétera, nosotros lo aplicamos directamente a nuestro cuerpo. Entonces, más que estar culpando a las herencias, más que estar culpando no solamente a un alimento, si haces o no haces ejercicio, tendríamos que revisar otra vez la física de tu cuerpo y con ello realmente entender por qué sí está trabajando de más o por qué está de menos o por qué sí se mantiene en equilibrio. Y casualmente vemos gente muy longevas, muy sanas, una forma de pensar muy práctica, muy sencilla, que no se complica la vida y casualmente toma la vida lo que necesita, no toma de más, no toma de menos, toma solamente lo que necesita, vive en esa abundancia, esa prosperidad y no teniendo los millones, pero vive en una prosperidad y una abundancia que sea completamente envidiable cuando se llega a ese estado emocional y espiritual. Y claro, ante esa situación, vemos que el cuerpo reacciona de una forma armónica. No solamente se ve observar el cuerpo de forma mecánica, sino también entendemos que el cuerpo se adapta, se compensa, busca siempre la forma de mantenerte en equilibrio y a partir de eso, otra vez hará reacciones. Por ejemplo, si estamos entendiendo la parte compensatoria, cada que tú estás tomando agua, por ejemplo, en este caso yo, estoy tomando mi malteada, tomo la malteada, pero en vez de tomarla, la respiro, lo que va a hacer mi cuerpo es entrar en mecanismo de compensación. ¿Qué hace? Pues empieza a toser. ¿Por qué? Porque sabe que el agua no puede entrar en vía respiratoria. Por tanto, en ese mecanismo de compensación, seas consciente o no, lo que hace es toser para expulsarla. Eso es cuando hablamos de que el cuerpo es muy sabio, de que siempre buscará protegerte, siempre buscará hacer que tu cuerpo se mantenga saludable. Y esa idea absurda y tonta donde tu cuerpo te destruye, por ejemplo, un cáncer, una enfermedad autoinmune, donde se dice que tu cuerpo te ataca, más que atacar, lo que está haciendo tu cuerpo es defenderse de ti mismo, de tus pensamientos, de tus juicios, de tu forma de actuar, de tu incongruencia ante la vida. Pero bueno, ante ese tipo de situaciones, cuando hablamos de formas prácticas, ubicamos otra vez al cuerpo en diferentes formas. Oye, Ricardo, ¿y eso tiene que ver con la parte de los chakras? Pues que tiene que ver todo. Si vamos a hablar de un sistema nervioso, vamos a hablar de un sistema circulatorio, arterial, venoso, linfático, hablaremos de un sistema digestivo, de un sistema hormonal, de un sistema osteomuscular, que son para mí los sistemas básicos. Ubicaremos ahora sí qué tiene que ver todo esto al mismo tiempo cuando estamos hablando de las condiciones de chakras, cuando estamos hablando que todo lo que está fluyendo debe haber una sangre arterial que entre a estos tejidos, a estas células, y debe haber un drenaje por la tubería azul, que es la sangre venosa, debe haber un buen flujo de sangre de oxígeno, liberación de CO2, tiene que haber un buen flujo linfático y tiene que haber un flujo nervioso al mismo tiempo a esto a nivel celular. Esto va a ser muy interesante cuando hablemos un poquito más de lo que ustedes conocen como la parte de chakras. Nosotros les llamamos estas bobinas y en estas bobinas ubicaremos realmente estas leyes de la física. Esto es, hay que entender el pH que está pasando en esa bobina, ya sea si sea muy ácido, si sea muy alcalino, sea neutro. Esto dependerá otra vez de las condiciones de estas funciones de pHs, esta condición de estos flujos de electrones que van a estar transmitiéndose a través de estas zonas. Tendríamos que ver la temperatura que va a estar originando esta glándula. Tendríamos que ubicar otra vez la condición de oxigenación y CO2 que tiene esta glándula. Y claro que tendríamos que ver la corriente eléctrica y electromagnética que está teniendo esta glándula al mismo tiempo.
Ojo, si yo quiero ver a una glándula solamente pensando en hormonas, lamento decirte que te estás quedando en pañales. Es importante ubicar a esta glándula que le entra sangre arterial, que le sale sangre venosa, que tiene un flujo linfático, que tiene un flujo eléctrico y electromagnético, y que todas estas leyes o estas condiciones harán que realmente esta glándula funcione en óptimas condiciones. Quiero que te imagines entonces que una glándula es como un carro. Si no tiene la parte de la batería, pues no va a funcionar. Si no hay buena, en este caso, gasolina, no va a funcionar. Si el aceite no está adecuado, no va a funcionar. Si le tapas el escape, no va a funcionar. Es importante entender el carro como una glándula y que relativamente tiene que tener todas estas condiciones para poder funcionar en equilibrio. Si estamos hablando de las energías como tal, recuerda que te decía, la energía va a manifestarse en diferentes formas, en una frecuencia, y esta frecuencia dependerá de una duración, intensidad y frecuencia como tal. Bajo estas condiciones, estas alteraciones o estas vibraciones o esta información que tú vas a tener va a tener una resonancia. Claro, una de las resonancias de forma de energía tú lo vas a percibir a través de un color, a través de esta frecuencia de luz, que serían todos esos aspectos físicos que tú pudieras observar, bueno, que hay desde la luz ultravioleta, del parte infrarrojo. Nuestro cuerpo directamente, la parte del ser humano, tiene una forma muy limitante de solamente ver estos colores cuando hay toda esta amplitud de colores. Otra forma de manifestación de la energía, nuestros ojos solamente tienen una capacidad muy mínima de ver estos colores, tanto rojo, amarillo, azul y demás. Entonces de ahí hace las combinaciones, pero es realmente una parte muy mínima en la forma de manifestación. Sabemos que la energía no solamente es a través de una luz, sino a través de un sonido. También un pensamiento es una frecuencia, una emoción es una frecuencia. Por aquellos que de repente hablamos de que la energía solamente es del chamuquín, pues no tiene nada que ver con el chamuquín ni con cosas malas. La energía, entendamos que es esta manifestación en diferentes formas. A través de una música es una manifestación, a través de una energía, claro, vibratoria, que se percibe a través de un oído, pero eso no le llamamos como cosa mala. Sin embargo, cuando tú y yo cambiamos la idea entonces de lo que es la energía, y no tiene nada que ver ni con cosas malas ni con cosas negativas, sino realmente entender cómo funcionamos tú y yo, pues nos tendríamos que ir de lo macro a lo micro, que todo vibra a través de estos flujos energéticos, que realmente tú y yo somos energía, porque si nos vamos de lo macro a lo micro, estaríamos hablando que, por ejemplo, tu cuerpo, pues estás compuesto por sistemas, y que estás compuesto por órganos, y que pues estás compuesto por tejidos, y estás compuesto por células, y estas células están compuestas por estos elementos de organelos, y estos organelos están compuestos por esencias básicas que son proteínas, que son ácidos grasos, que son azúcares, pero todas ellas están compuestas por la parte de los chones, le llamamos nosotros, que es el carbón, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y que esos nitrógenos están compuestos otra vez por la parte de neutrones, protones y electrones, y que estaríamos hablando otra vez que todo lo que tú percibes y ves solamente es esta parte de energía, esta parte de vibración. Entonces, de ahí nos cambiará realmente entender cómo se manifiestan las diferentes formas de energía, pero ojo, en forma general veríamos que o trabaja de más, o trabaja de menos, o trabaja en la parte de equilibrio. Tú vas a observar cuando revisas la parte de chakras o en la parte general, cuando un organismo está trabajando otra vez muy acelerado, aumentando su volumen, su expansión, o esta parte está disminuyendo su capacidad. Lo veremos, es tanto no solamente en nuestro cuerpo, sino en la parte de chakras, sino también en el universo a través de los soles, cuando un sol está muy fuerte, cuando un sol es enano, cuando ya se está enfriando, y claro, modifica la manifestación de esta frecuencia. Cada órgano, ojo, cada sistema tiene una frecuencia, cada órgano tiene una frecuencia, cada célula tiene una frecuencia, cada pensamiento tiene una frecuencia, cada emoción tiene una frecuencia. Por eso es que es muy fácil poder ubicar situaciones, percepciones de este cuerpo cuando el cuerpo está trabajando de más, está trabajando de menos, cuando un sistema está afectado. ¿Por qué? Porque ya está literalmente, si estaríamos hablando de música, está un tono arriba, está un tono abajo o está afinado. Entonces, yo lo que puedo percibir de un reikista es que es un excelente armonizador, es una excelente persona que sabe ubicar un instrumento, y ante ese instrumento
puede perfectamente afinarlo, sabe cuando el tono está arriba, cuando el tono está abajo, y solamente es twin, 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 twin. Ya puede afinar perfectamente las diferentes cuerdas, cuerda 1, cuerda 2, cuerda 3, cuerda 4, cuerda 5. Ya hay gente que auditivamente puede decir, hey, la tercera cuerda está en tono arriba. No inventes, sí, mira, sí, cierto. Y claro, el reikista literalmente se convierte en un excelente afinador de música, si estamos hablando como energía, como la parte de música. Hay directores de orquesta que pueden manejar diferentes instrumentos, cuerdas, la parte de percusiones, de coros, y ante esta situación, el reikista como tal puede percibir de esta orquesta, a ver, los de violines, párense todos, violines, el 20º violín en su tercera cuerda está un tono arriba. Oye, no inventes, claro, una persona ya puede ser tan sensitiva que puede ubicar cuando una persona está vibrando fuera de tono. Y entonces, ¿qué hace? Pues le afina y automáticamente otra vez empezamos y empieza el concierto. Esto literalmente, eso es lo que yo veía en una película muy importante de Mozart, esta parte que ya estaba sordito, pero aunque estaba sordo, podía vibrar a través de su cuerpo, sentir la música. Y se pone también muy interesante cómo puede vibrar y percibir la música a través de su cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque no solamente se ocupa el oído, también se necesita el cuerpo para poder recibir esas resonancias, esas frecuencias o esa energía, como tú quieras llamarle. Entonces, cada cuerpo, cada sistema tiene una resonancia y ustedes tienen esta habilidad de desarrollarse, que a diferencia de otros, de poder percibir. Claro, nosotros desde la biofísica no podemos percibir eso, lo que vemos es cambios de colores, relajamiento de músculos, si está más rojo, si está más pálido, si está más amarillo, si está más verde. Estas frecuencias a través de esto es lo que nosotros observamos, no tanto el percibir la frecuencia como ustedes lo hacen. Vemos cuando un cuerpo está congestionado, cuando está desinflamado, cuando está engrosado, o sea, todos esos físicamente son los datos que nosotros ubicamos para saber si está en resonancia, si está otra vez trabajando de más o trabajando de menos. Si se fijan es lo mismo, pero desde perspectivas diferentes. Entonces, en esta forma de razonar, nosotros desde que los tocamos, desde la temperatura de sus manos, podemos ubicar cómo está. Desde tomar las presiones sabemos cómo está físicamente, emocionalmente. Esos detalles que habla su cuerpo, el cómo te sientas, el cómo hablas, otra vez está resonando tu frecuencia y desde ahí ya es información muy importante que después le hacemos ver al paciente para que se dé cuenta en el cómo está. Y claro, una vez que se da cuenta el cómo está, el qué vamos a hacer para empezar a corregirlo. Claro que a través de este tipo de frecuencias, energías, te decía, ya se puede trabajar si esto es agudo, si esto es crónico, y eso también ustedes lo irán viendo. Cuando el cuerpo está neutro, en estado de equilibrio, cuando está trabajando de más, cuando está trabajando de menos, cuando hay alteraciones físicas, cuando hay alteraciones emocionales, cuando hay alteraciones mentales, cuando tiene que ver no solamente con lo mental, sino con lo transgeneracional. ¿Y eso qué es, Ricardo? Pues todas las informaciones, no la herencia, ojo, todas las informaciones de tus antepasados, del bisabuelo, del tatarabuelo, del abuelo, del padre, o sea, cómo estas informaciones sí influyen directa o indirectamente en tu toma de decisiones y en tu forma de vida. Pero así como es esta información, el toma de conciencia puede completamente modificar ahora una frecuencia muy diferente, no solamente para ti, sino para los que siguen debajo de ti. Entonces, sí hay que tomar en cuenta la información transgeneracional, la información mental, emocional y, claro, la condición en la parte física. Desde nuestra perspectiva, cada que tú y yo nos metemos a un estado emotivo, un juicio, una forma de vivirnos, bueno, va a haber una modificación digestiva, va a haber una modificación por la parte digestiva también en una de las glándulas importantes, que es la parte de hígado, de páncreas, de vaso, que son casualmente están en esta zona que le llaman la boca del estómago, que es en la parte inicial de donde está el huequito, bajando la parrilla costal. Le llaman la boca del estómago, que el estómago nunca tiene boca, pero pues así le decimos la gente, la boca del estómago, cuando pues realmente es la parte de estómago. Estaría hígado a un lado, estaría páncreas, estaría un vaso. Este anillo directamente de estas glándulas es muy importante. A ustedes literalmente
le llamarán la parte de plexo solar, que tiene que ver con la condición de calor, y ahorita vamos a entender qué tiene que ver esto con la condición de calor. Tiene que ver con una condición circulatoria en los diferentes sistemas o diferentes órganos, pero lo más importante, ojo, que tanto en lo macro en lo micro debe haber otra circulación arterial, venosa, linfática y nerviosa. Pero cada que tú y yo estamos bajo tensión, enojo, ansiedad, angustia, en vez de que haya un buen flujo, lo que vamos a hacer es disminuir los flujos o aumentar los flujos, de acuerdo otra vez estados emotivos, ya sea de coraje, ya sea de miedo, vamos a estar haciendo o espasmos o dilataciones, y eso claro que modifica los flujos. Todo esto es muy importante ubicar los flujos linfáticos, nerviosos, arteriales, venosos, porque cuando Nikola Tesla hace su bobina, entiende la condición de un flujo eléctrico, puede plantear perfectamente la entrada de 220 watts a esta bobina. Lo que hace de esta bobina es, en este cableado de cobre, hacer una unión muy importante, muchos giros directamente, y de una entrada adecuada, lo que hace es simplificar para que al final salga con una presión muy alta y pueda hacerme hasta 2200 watts, cuando de 220 se amplifica la energía. Para mucha gente, y mucho más para los químicos, se complica entender que de 220 watts puede originar este tipo de situación, siempre y cuando no entendemos otra vez las bobinas. Cuando nosotros hablamos de bobinas, nos ayudan muchísimo para entender las transmutaciones biológicas, como un calcio se puede hacer un magnesio, como un oxígeno se puede hacer un calcio, pero tendríamos que ubicar estas condiciones de estos campos electromagnéticos. Entonces, cuando tú y yo tenemos y entendemos que tus glándulas son estas bobinas que amplifican el voltaje, que aumentan la energía, entonces podríamos empezar a ubicar que si solamente tú y yo tuviéramos la energía a través de lo que consumimos, nos lo acabaríamos muy rápido. Claro que tenemos otras formas de canalizar energía a través de esta parte de melatonina que tiene que ver con la parte de tus ojos, que hay una investigación muy importante, cómo estas pantallas solares que están captando tienen que ver mucho con este principio de la melanina, de estar captando los rayos del sol y producir energía y acumularla y guardarla. Esto tiene que ver directamente otra vez con la parte de tus ojos, tiene que ver con la condición de tu piel, pero esta absorción también de energía a través de la parte de rayo solar. Sin embargo, todas estas condiciones que voy a estar extrayendo, aparte de la parte de alimentación, más los flujos eléctricos a través de estos funcionamientos equilibrados, me va a potenciar una energía muy importante para que tu cuerpo esté funcionando otra vez en equilibrio. Espero no estarte confundiendo con esta información. Algo, Dime, doctor, Alfredo. Para los que nos están escuchando, y obviamente dicen, bueno, pues ¿por qué me están hablando de esto? Quiero comentarles que todos los que vemos los chakras, vemos que los chakras se encuentran en el cuerpo etérico, pero el cuerpo etérico proyecta el cuerpo físico, y el cuerpo físico precisamente no tiene chakras, pero los chakras físicos se les llama glándulas. Entonces, esas glándulas son las que manejamos como cuerpo físico, aunque propiamente su contraparte esotérica o espiritual es el concepto de chakras, que puede ser plexo solar. Y algo que está diciendo el doctor es muy importante. En cualquier escuela que vea la parte espiritual, la parte más importante de todos o la parte que tiene mayor cantidad de recepción energética es el plexo solar. Y esto está en todas las escuelas de conocimiento milenario. Y el doctor nos va a hablar precisamente de la importancia que tiene ese plexo solar desde el punto de vista físico y cómo se relaciona con el concepto de los chakras. Adelante, doctor. Sí, partiendo, ciertamente, digo yo, trato de explicar desde la parte muy biológica, desde la parte de la física, pero entender que todo está al mismo tiempo. O sea, si tú me quieres separar solamente este cuerpo de este cuerpo, nos vamos a estar perdiendo, porque no es así. Todo está al mismo tiempo. Es lo que hablaba de un sistema nervioso, sistema digestivo, sistema hormonal. Hay una emoción, hay un pensamiento. Hay estos tres integral. Claro que sabemos que aparte de este cuerpo, hay otros cuerpos que están al mismo tiempo en sus diferentes
frecuencias en sus diferentes niveles, pero al mismo tiempo, o en sus dimensiones, como tú quieras llamarle. Cada quien está en su dimensión, pero al mismo tiempo. Entonces, cuando se puede entender el todo en esa misma frecuencia, claro que nosotros lo que observamos es el todo y lo particular. Y esto, claro que hace una gran diferencia. Cuando ustedes y nosotros hablamos de plexo solar, claro, nosotros le hablamos en la parte de hígado, le hablamos de estómago, hablamos de páncreas, y casualmente eso tiene que ver con condiciones mentales y emocionales. Explicaré un poquito más adelante con estas condiciones. Ustedes conocen la parte de los diferentes chakras, yo no soy el experto, ustedes perfectamente sí. Cuando literalmente, si te fijan, ustedes lo mencionan, cuando hablan de plexo solar, bueno, están hablando de estómago, de bilis, páncreas y esta parte de hígado. Cuando nosotros hablamos de estos órganos físicamente, mentalmente, sabemos que la persona que está teniendo un conflicto y no está trabajando adecuadamente, inicio de lo normal. Lo normal es que cuando hay una situación, la que sea, un evento en tu vida, tú ingieras ese nutriente o ingieras ese evento, no lo tragues, lo ingieras, tomes lo que te sirve de esa situación que pasó, la pases a estómago y en este estómago lo que haces literalmente es una molienda. Entonces separa lo que tú comiste, separa de los elementos principalmente importantes y de ahí tendría que ver esta condición. Empiezo a separar. Cuando hay el conflicto mental y emocional es cuando esto que está pasando literalmente te lo tragas, y cuando te lo tragas literalmente físicamente te cuesta trabajo digerir, te cuesta trabajo aceptar, te cuesta trabajo entender cómo diantres, cómo es posible si yo le di los mejores años de mi vida y ahora resulta que así por sí me suelta. Ahora, yo le enseñé, le di la mejor escuela, la mejor estudios y resulta que se va con el muchacho de la moto lleno de tatuajes y entonces no puedo aceptar, no puedo comprender cómo es esta situación. Claro que eso será desde la parte médica una gastritis. Es un estómago caliente, inflamado, congestionado, acelerado, aumentado su voltaje, aumentado su fuerza, aumentado su chakra, pero ahora ya no es coraje, ya no es fuerza, ya no es energía, ahora ya es ira. Entonces, cuando la ira se manifiesta, cuando aumenta su energía, cuando aumenta su voltaje, claro que va a manifestar ese tipo de circunstancias, algo que está amenazando y claro, necesito energía, pero no puedo hacer nada, la contengo y claro, se va a manifestar directamente en plexo solar. No, estoy enojado, estoy muy iracundo, por eso la parte del mentado HUL que se pone verde, que afecta la condición hepática, por eso las alteraciones que no aceptan su pancreatitis, todo esto, esta itis que hablará de inflamación, de congestión, de exceso de voltaje, de exceso de energía, de exceso de calor. Claro, lo que hacen ustedes es si está un tono arriba, no creo que le pongan un tono arriba más para que esto se mejore. Lo que haces es bajar el tono, volverlo otra vez a resetear o bajar la frecuencia, dispersar la energía para que otra vez plexo solar o en este caso esta energía se establezca. Sin embargo, otra vez el coraje es básico porque también tiene que ver con esta fuerza, con este ímpetu para salir adelante. Entonces, pero para nosotros muy importante el que esa energía no esté de menos, porque sería también autoestima bajo, el no defiendo, pero también energía de más porque me vuelve una persona ciega, muy soberbia, muy iracunda, muy explosiva. Y entonces esa parte de regulación, claro, desde la parte mental emocional para nosotros importantes, pero desde la parte física sabemos cómo afecta a estos órganos. Cómo entonces, mientras que yo no asimile lo que está pasando, mientras no acepte y siga enojado y con esa ira y ese coraje intenso, claro que esos problemas digestivos, inflamaciones en la parte superior, abdómenes inflamados, pero la inflamación será muy superior, problemas de reflujos, problemas de gastritis, problemas otra vez en la condición hepática, en la condición pancreática. O sea, esta paciente va a tener muchos problemas de absorción y digestión. Sin embargo, aunque físicamente les demos parte de los Melox o Meprazoles, claro, aquí lo importante es que la energía está de más. Y ahí es donde ustedes entran para dispersar, modificar, equilibrar.
Y claro, en la parte mental y emocional es ubicar, bueno, pues las cosas no tienen que ser como tú quieres, no van a ser como tú quieres, cada quien sabe cómo ser feliz y sí, entendiendo y ubicando desde la parte emotiva, por ejemplo, la parte del plexo solar. Y a partir de esas situaciones, en los diferentes órganos es lo mismo. Cuando en tu situación no tienes demasiada energía, entonces no eres reactivo, no pones límites, no planteas, porque coraje, malentendido, seremos entonces personas muy violentas. El exceso de energía será una persona muy violenta. La falta de energía, la falta de coraje, será una persona que no sabe defender lo suyo. Claro, la otra parte de equilibrio se llama autoestima, pero esto casualmente está influyendo directamente en tus zonas. Yo recuerdo cuando yo empecé a entender mucho esto de los chakras, una caricatura que ustedes quizás ya se la saben de pie a pa, esta parte de An, el maestro aire, y donde explica los chakras, cómo se bloquean y cómo se activan. Para mí fue muy, muy asombroso, pues, el cómo ubicar, cómo está la relación mental, la parte de los pensamientos, la condición emocional y su manifestación en cada uno de nuestros órganos. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio, tenemos un equipo que se llama Radiónica, un Mars 3, le explico y me parece esta misma imagen y les digo, ¿sabes qué? Tu problema es chakra raíz, eres muy mental, necesitas hacer tierra, necesitas sentir, necesitas percibir, necesitas poner los pies literalmente en la tierra, ocupas darte cuenta que realmente está pasando, ocupas sensibilizarte, ser tierra, enterrarte y sentir. Ya no ocupas ser tan aire, estar pense y pense y la información, ¿no? Ya ocupas aterrizar lo que sabes, ya ocupas aplicar lo que sabes, para eso ocupas ya ser tierra. Y claro, ante esa situación, aunque me plantean la situación de chakras, trato de explicar de una forma que sea parte entendible para la persona, de que si realmente desea hacer cambios, pues ya no puede estar pensando, por eso esa ansiedad y esa angustia, porque por más que quiera hacer, no hace. Y dices, el problema es eso, haz, tierra, ya plántate, ya da frutos, ya manifiesta esta información, pero para eso hay que enterrarse. Situaciones de ese tipo, que en las diferentes formas de las diferentes chakras que se manifiestan, por ejemplo, cuando yo veo gente con problemas de conjuntivitis, rinitis, sinusitis, problemas de infecciones recurrentes de garganta, bueno, para mí es muy obvio ver una persona que le cuesta trabajo expresarse, que le cuesta trabajo manifestar su sentir, pero a través de su hablar, el decir te amo, el decir gracias, el reconocer, el valorar, como el decir no estoy de acuerdo, basta, hasta aquí, no más, el no expresar tu sentir automáticamente originará un bloqueo en la parte de toda la parte de cuello, y es otra vez el bloqueo en tu parte de tu chakra de garganta. Entonces son situaciones que nosotros observamos y quizás ustedes han observado, pero claro, físicamente nosotros desde la biofísica vemos músculos muy tensos, contracturados, maceteros contracturados, que facilita un aumento de temperatura, una calor, una congestión, y vemos bajo estas condiciones que el cuerpo, al no poderse descongestionar, favorece ahora sí que ciertas bacterias que dependen de CO2 se congestionen y provoquen esto que tú llamas infección o llamaríamos una alergia. Pero estamos hablando de una persona que está bloqueada en su chakra de la expresión. Y claro, cuando tú le ayudas, yo me acuerdo, no sé si ustedes hayan visto, había una película chilena y mexicana respecto a esto, que una persona que estaba bloqueada de que no podía expresar su sentir. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero igual te la comparto después. Es que tiene la traducción en México y acá son totalmente diferentes, pero está muy chistosa. Es una persona que siempre, aunque ella hacía las cosas y planteaba las cosas, la que quedaban bien eran los demás, quedaba bien el jefe y ella quedaba como la mala. Entonces, pero no podía decir nada, estaba contenida, estaba guardada. Cada que había una injusticia, se quedaba trabada, bloqueada. Pero en esa película algo pasa que se le presenta, así como la parte de sincronías, se le presenta un papelito donde entra una acupunturista y le dice que le puede tratar, total, ella va, algo le dice que va, pues va, se hace caso, y este cuate la desbloquea, con la acupuntura la desbloquea, y ahora no puede no expresar todo lo que piensa, pum, lo habla, es muy claridosa, o sea, ya una vez desbloqueada,
Bueno, una disculpa, se cortó ahí mi comunicación, pero bueno, seguimos. Te estaba planteando de esta parte de la película, que creo que se llama Sin Filtros. Y entonces esta persona, una vez que la desbloqueas, ya empieza a poder expresar y externar realmente todas las situaciones que estaban a su alrededor. En verdad ya no puede evitar no expresar su sentir, o sea, ya es normal, lo que debería ser normal. Pero acordemos nosotros que traemos ahí un bloqueo y de forma inconsciente a través cultural, religiosa y demás, de no expresarnos, de que no es expresar nuestro sentir, porque si expresamos nuestro sentir somos vulnerables y fácilmente la gente nos puede atacar. Pero desgraciadamente el no expresarnos también conlleva a no demostrar a la gente que amamos, a la gente que somos importantes y valiosos. Y claro, esta situación conflictual. Entonces, son ejemplos como ustedes observan estos procesos congestivos, inflamatorios, estos bloqueos, y cuando favorece este bloqueo, este desbloqueo, claro, cambia la perspectiva y la reacción de las personas. Lo que yo observo es que otra vez, si no se cambia la creencia, aunque si hay un desbloqueo, no se cambia la creencia y la toma de elecciones volverá otra vez a bloquearse y volverá a traer este tipo de reacciones. Entonces, aquí es muy importante no solamente que se desbloquee acá, sino que también pueda desbloquear esa idea y creencia que tiene la persona sobre lo que está pasando. Y claro, ahí desde nuestra perspectiva habrá cambios muy, muy interesantes en cada uno de nuestros pacientes. Oye, No yo sé tengo qué una opinas. pregunta, Ricardo. Esta pregunta, Ricardo, es interesante. Por ejemplo, plexo solar, estás hablando de que hay un congestionamiento, la emoción, todo el mundo sabemos que las emociones muy fuertes van al plexo solar, pero en la parte física, como tú lo dijiste, todo trabaja al mismo tiempo. No puede trabajar por separado los chakras, el intestino, la parte emotiva, la parte espiritual, todo trabaja al mismo tiempo. Entonces, se inflama, presiona los vasos sanguíneos, ¿sí? E impacta los siguientes chakras superiores, incluso los chakras inferiores. Entonces, un problema que empieza impactando a los órganos del chakra, del chakra del plexo, si lo seguimos dejando, va a impacta el siguiente, que es el cardíaco, e impacta el segundo, que va más hacia abajo, que es de los órganos reproductivos, desde el punto de vista físico. Pero desde el punto de vista emotivo, también exactamente sucede lo mismo. Sí, si nos quieres platicar de eso, Ricardo. Sí, como te explicaba, todo el cuerpo está interconectado. O sea, por eso te hablaba al principio, desde la principio física, vemos un ser sistémico. Entonces, tanto el sistema nervioso, sistema hormonal, sistema circulatorio, todo está interactuando al mismo tiempo. Aunque cada uno es independiente, todos trabajando al mismo tiempo. Por tanto, es muy loco plantear que aunque tengas problemas de estómago, de gastritis o colitis, no tenga repercusión en otros sistemas. ¿Por qué? Porque nosotros ubicamos que desde que hay una afección digestiva, todo el cuerpo va a estar mal. Si yo realmente quiero, quizás tú ya me lo has visto en forma ya presencial, si el estómago, la parte digestiva está en malas condiciones, el cuerpo va a estar funcionando mal en los diferentes sistemas. Por ejemplo, en la parte de garganta que te decía, si garganta en teoría es el problema, pues creen que solamente dar un antibiótico es la forma de solucionarlo, cuando un problema de infección de garganta parte de problemas de constipación, problemas de inflamación, de evacuaciones gruesas, duras, secas, problemas asmáticos, hablamos drásticamente de problemas digestivos, toda la parte de COVID o esta parte de problemas neumónicos o de fibrosis pulmonar, estamos hablando sí o sí de problemas digestivos, pero como no ubicamos la relación digestión con parte pulmonar con la vía respiratoria, pues seguimos tratando o queriendo tratar un órgano cuando todo está afectando, tanto que si hay una mala digestión, habrá una mala absorción de nutrientes, una mala producción de anticuerpos y por tanto un sistema inmune muy bajo. Pero esto otra vez no es importante desde la parte alopática, si es importante vacunarte, si es importante darte antibióticos, pero no mejorar una condición digestiva que facilite a que tu cuerpo produzca y genere y relativamente con ello pueda producir las defensas que tu organismo necesite. Entonces, sí es muy importante el ver todo conectado y con ello, pues claro, clarificar que el cuerpo, una vez que todo se armonice, será mucho más fácil de que se recupere.
Pero Sí, si nada más están... Ajá, quiero escucho. comentar algo para los que nos están viendo. En el sistema tradicional del Reiki japonés, no se dividen, por ejemplo, las estructuras por órganos. En nuestro pensamiento occidental sí se dividen por órganos, porque son dos pensamientos diferentes. Por eso se dice, bueno, tú da Reiki y el Reiki fluye por sí solo, y si tú estás dando Reiki en el pecho, va a influir totalmente al estómago, va a influir totalmente a las piernas. Claro, porque todo está vinculado. Es como el concepto del sistema sanguíneo, que ahorita después tú nos vas a ir platicando. Al momento de tú poner las manos, empezar a poner las manos en el pecho, está actuando en el plexo solar, y está actuando en el primer chakra, y está actuando en el... ¿Por qué? Porque todo está relacionado. Sin embargo, lo que tú estabas platicando, yo puedo atender la parte general, pero también es importante atender la parte local. O sea, aquí es algo importante que nos diferencia con la parte occidental en cuanto al Reiki. Nosotros, en el Reiki de nosotros, sí, te atiende lo general, pero también te atiende lo particular, ¿sí? Porque dejarlo solamente a lo general, entonces, pues es así como decir, te pongo un antibiótico de amplio espectro y hay que te solucione como se soluciona sí, pero no va por ahí. Tenemos que atender muchas cosas: lo mental, lo espiritual, lo físico, lo global, lo particular, y el concepto de los chakras, y eso se lo sabe, el chakra atiende determinados órganos, ¿sí? Esos órganos impactan a los chakras, finalmente los chakras impactan otros chakras, corrientes sanguíneas, y todo va impactado. ¿Nos quieres platicar de todo esto, Ricardo, de los impactos? Sí, sí, ciertamente la forma de ver la parte oriental, nuestro cuerpo, si es en forma general. De hecho, también par biomagnético establece que trabajar una zona está trabajando todo, y tiene mucha razón, sí, pero también desde mi perspectiva coincido mucho contigo. No solamente hay que trabajar al sistema, también hay que trabajar al órgano. O sea, hay que trabajar al todo al mismo tiempo. Por eso yo en mis consultas trabajamos la parte mental, trabajamos la parte emocional y trabajamos la parte física. Y la física, trabajar los diferentes sistemas. Entonces se trabajan los diferentes sistemas, se da tratamiento para los diferentes sistemas, aunque venga por cáncer, aunque venga por problemas de artrosis. Es que mi problema es la rodilla derecha. Sí, aunque voy a tratar tu rodilla derecha para que tengas más energía, tengas fuerza, otra vez flexibilidad, es importante ayudarle a tu condición digestiva, hay que ayudarle a tus condiciones hormonales para que me facilites la condición de ionización de calcio y magnesio. Necesitamos facilitar la condición de equilibrio hormonal. Es importante mejorar los flujos, hay que sacar toxinas, hay que sacar desechos, y hay que trabajar todo el sistema, aunque solamente vengas por tu problema de rodilla. Claro, se trata la rodilla, se aminora las situaciones o molestias que pudiera tener de rodilla, porque en teoría por eso vino, pero es clave volverle a hacer énfasis al paciente que es un ser integral, y por tanto se trata todo al mismo tiempo. Algo interesante. Yo quiero que me contestes desde el punto de vista médico, ¿no? Si yo te digo, ¿cuál es la importancia para ti de los chakras? ¿Cómo me contestas desde el sentido médico? Médico o biofísico. Bueno, sí, médico biofísico, y con lo que estamos hablando. Yo pensé que desde la parte No, pues con la mis parte inicios de la medicina. no tiene ninguna relación. Yo te diría nada. Nada, pues sí, claro que nada sí. que ver, esos Estoy son cosas que desde la parte médica, esos no sirve de Están charlatanería. locos Desde la estos que parte hablan de médica. los chakras. Pues sí, están dementes. Bueno, pero ahora ya viendo al órgano como integral, donde tenemos devastadas estructuras espirituales, energéticas, ¿cuál es la importancia de los chakras tú? Porque para mí hay mucha importancia, porque va relacionado con las glándulas, y finalmente las glándulas son las que mueven toda la estructura. Bueno, no sé, tú eres el experto. Ese es básico, o sea, porque cada glándula, no te lo diría como la parte de Reiki, pues, pero si yo ubico a la glándula como glándula, desde la parte física y electromagnética, hablábamos de glándulas como favorecen la parte del eje hormonal. Entonces, cuando hablamos de los ejes hormonales, simplemente el hecho de que chakras, en este caso ovarios o testículos, estén produciendo más testosterona, por ejemplo, que esté produciendo más energía, automáticamente modifica el comportamiento, la toma de decisiones, la toma de elecciones y el funcionamiento metabólico de ese organismo. Por ejemplo,
una mujer que empieza a liberar más testosterona, que aumenta más sus niveles de testosterona, va a ser un tórax más grande, hombros más grandes, voz más ronca, toma decisiones más lógicas, analíticas, va a trabajar más con su hemisferio izquierdo, va a ser la voz más ronca, pero aunque sea mujer, está estimulando comportamiento drásticamente por la liberación más de testosterona. Y entonces, claro que sí interviene solamente un órgano, una glándula que se modificó y que modificó al resto de las glándulas. Por ejemplo, yo para corregir un problema de tiroides, yo no voy a tiroides propiamente, yo voy a ovarios o a testículos, corrijo ovarios y testículos y corrijo ahora sí a tiroides, porque tiroides es la resonancia de un sistema básico que es la parte testicular y otra vez glandular. ¿Por qué nosotros decimos que la glándula maestra son las glándulas, en este caso de hombre o mujer? Porque lo vemos desde forma la parte social. Si cuando hay el embarazo, o sea, dependiendo si es hombre o mujer, dependerá de cómo le vamos a tratar, de qué ropa le vamos a comprar, qué juguete les vamos a comprar. O sea, todo dependerá si eres hombre o mujer. En la parte normal, sin pelear contra las condiciones hoy que están medios extrañas, donde si yo me quiero unicornio, soy unicornio y es válido. Pero bueno, en esas circunstancias, en la forma biológica, si la producción de mis hormonas dará el funcionamiento general. Por tanto, otra vez, si la condición de ovarios o testículos no están en funciones adecuadas, será muy factible que todos los ejes se alteren como consecuencia, como efecto dominó, y claro, creando una perspectiva complicada. Por ejemplo, ustedes han observado en las personas anoréxicas que se ven gordas, y claro, hay un desequilibrio en la parte hormonal muy interesante, que por más que se quieren ver bonitas, se ven feas, y esto no va solamente por su juicio, tiene que ver por su desequilibrio hormonal, por su desequilibrio gonadal. Pacientes que yo tengo casualmente en última instancia, que independientemente que tengan condiciones de depresión o ansiedad, partimos otra vez de ese desequilibrio hormonal. ¿Qué hago? Pues estabilizo la parte hormonal, claro que las condiciones digestivas, circulatorias, pero al momento que yo estabilizo o estabilizamos a través de lo que recomendamos la parte gonadal, el paciente se clarifica, empieza a ver las perspectivas de forma diferente, se da cuenta y dice, ¿y por eso me estaba dando en la torre? ¿Y por eso me estaba arruinando la vida? Sí, casualmente ya empiezan a reaccionar totalmente diferente cuando se equilibra este desajuste que llamaríamos depresión fisiológica por desajuste hormonal, que es independiente de la depresión emocional, cuando hay una pérdida, hay una carencia pues cuando se equilibran las dos, casualmente el paciente empieza a ver la vida totalmente diferente. Por eso el trabajar, sí, cada glándula, cada bobina es crucial para que el paciente mantenga un equilibrio. Quiero comentarte esto, y yo estoy entusiasmado con lo que me estás platicando, porque me das herramientas para poder explicar muchas de las cosas que yo he dicho. Bueno, yo también tengo pensamiento médico, entonces para mí es muy claro lo que me estás diciendo. Sin embargo, fíjate, cuando un reikista que no es médico le enseñan, es que tú pon las manos, hay diferentes posiciones, cada posición de tus manos va en determinadas zonas que impactan chakras, pero no solamente está impactando chakras, está masajeando, entre comillas, a las glándulas. Finalmente, está masajeando el sistema energético, pero también está masajeando el sistema hormonal. Al masajear estos dos sistemas, que ahorita vamos a platicar de lo de Tesla, al masajear estos dos sistemas, se impacta totalmente. Por eso se dice, ponlo aquí y el Reiki funciona allá, porque sencillamente está impactando uno con el otro, y entonces es muy fácil poder entender esta relación que tiene en el todo, en el conjunto, en el todo cuerpo, el concepto de chakras, el concepto de glándulas y el concepto de la integración del intercambio energético, a los cuales le llamaba Tesla bobinas. Para Tesla, un científico, los chakras son bobinas, y las bobinas generan energía electrostática. ¿Sí? ¿Nos quieres platicar un poquito de esto para entender la energía electrostática de las glándulas con el concepto energético y con el concepto de los órganos? Que creo que a ver si ya con esto podemos entender cómo se relaciona todo con el todo, y no es solamente porque es
es el tratamiento que le estaba dando el médico era equivocado, entonces tuvo Reiki y se curó, porque el tratamiento lo estaban atendiendo como tú lo dices, en la garganta, y resulta que con el Reiki se curó porque empezó a curar los órganos sexuales, claro, porque el Reiki funciona a nivel general sistémico, y en el caso de la medicina biofísica también trabaja a nivel biofísico, pero no soy el que yo debo de hablar, sino solamente para hacer las conexiones. No, no, está más que bien el complemento y volver para que una bobina como tal, en la parte eléctrica, tiene que tener un voltaje de entrada. En la parte de electricidad tiene que tener una entrada, pero la característica de una bobina otra vez es el cobre en no sé cuántas miles de vueltas y al final salga en una sola punta relativamente en estas circunstancias. Pero, ojo, no solamente originará un campo eléctrico, sino va a originar un campo electromagnético. Y eso es donde cambia completamente el contexto. Por eso, cuando hablamos de transmutaciones biológicas, y lo plantea muy bien, cuando, por ejemplo, una gallina, cuando tiene una membrana de magnesio en el huevo, antes de que salga es una membrana de magnesio, y cuando entra al medio externo, pasa por un anillo, por un campo electromagnético, y al mismo tiempo entra oxígeno, automáticamente este calcio se empieza a activar, se combina, y entonces ahora se hace un calcio, un magnesio 12 con oxígeno 8, hace un calcio 20 y favorece entonces una membrana calcificada. Pero claro, esto está bien loco, pero eso no tiene ni nada que se... Está muy loco porque se lo platiqué a un químico, no sé si comenté contigo, me dice, oye, espérame, es que eso es un proceso atómico de fusión atómica, y lo que me estás diciendo es una locura, porque a nosotros nos han enseñado en la química tradicional que solamente se intercambian electrones para formar compuestos o moléculas, y aquí en este concepto donde estás potencializando la energía, estás generando circunstancias de fusión, pero a nivel orgánico, ¿no? A nivel atómico, macro. Entonces, Sí. tenemos que entender esto de lo que tú estás platicando, de lo que genera la potencialización del concepto de los protones para poder hacer esto en ese concepto. Síguele lo que estabas diciendo, discúlpame, más quise aclarar esto. Sí, o sea, nosotros nos peleamos con los químicos y los químicos con los físicos. El punto no es pelearnos, sino comprender y observar la naturaleza. Es que yo no lo digo, es que así pasa. O sea, tú podrás decirme lo que tú quieras, que esto no es posible, pero dices tú, es que yo lo estoy viendo. O sea, es que no es posible. Está muy bien que me digas que no es posible, pero está pasando. Porque no estaba calcificado, estaba en una membrana. Adentro no están los huevos duros. Dentro de la gallina, tú la puedes abrir y están los huevos blandos. Es una membrana de magnesio. Pero casualmente cuando sí pasa por este anillo, por esta tubería que tiene esta concentración, acuérdense que el sistema entérico, el segundo cerebro, según Gerson, en esta universidad allá en Estados Unidos, plantea entonces que el sistema entérico, esta parte de bobinado que tiene todo el colon, todo el intestino, ya vamos a hablar entonces de este campo de bobinas que tiene todo el colon. Cuando todo el colon empezamos a entender esta ramificación, esta inervación, y entonces cuando pasa este huevo directamente por esta zona, a esta velocidad de flujo eléctrico arterial, no solamente de la arteria de la vena que está favoreciendo una fricción de encontrada que va a originar un campo no solamente eléctrico, sino ahora sí electromagnético o electroestático, como también lo quieren llamar, bajo estas condiciones de flujos, no solamente arterial venoso, sino neutro, que también es la linfa, me origina este campo a la velocidad adecuada de un campo electromagnético, una máquina de fusión importante. Y bajo esta máquina de fusión, claro que puedo originar de poca energía, muchísima energía, tanto para que el corazón lata como para que el cerebro lata, para las diferentes glándulas de tu cuerpo tenga la suficiente energía para poder manifestar o funcionar de forma adecuada. Pero claro, si tú disminuyes flujos arteriales, si bloqueas la sangre venosa, por lógica, bajo estos espasmos y contracturas, disminuyes voltaje, entonces no voy a poder crear la energía que se requiere para producir los elementos de que cada glándula va a hacer, en este caso, las hormonas, los neurotransmisores que tu cuerpo requiere. Necesito
que tu estufa tenga la temperatura adecuada para que pueda salir el pan. Si no tengo la estufa a la temperatura adecuada, con la electricidad adecuada, no voy a poder hacer pan. Necesito que haya estas condiciones para formar esto. Entonces, yo quito el gas, quito la electricidad, pues entonces no va a estar la máquina ahí, pero no va a poder hacer su función. Y es donde para nosotros es importante que glándula como tal tenga sus flujos arteriales, sus flujos venosos, sus flujos linfáticos, su flujo eléctrico, para que me origine a través de esta circulación adecuada el voltaje eléctrico y electromagnético para potencializar los efectos de todos estos órganos que ayudarán realmente en forma general al cuerpo. Y es cuando se pone bien interesante entender al universo en lo micro. Sí, y es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque con lo que tú nos dices, la energía electrostática o electromagnética es precisamente la existencia real de los chakras. Sí, o sea, los chakras son reales, no son imaginativos, pero explicados desde un pensamiento eminentemente espiritual o metafísico, tienen una perspectiva, y explicados desde el pensamiento de la biofísica, como en el caso tuyo, tienen otra perspectiva. La circunstancia es que existen, dado el nombre que quieren, tienen una función determinada, actúan de nivel sistémico y hacen que, si están equilibrados esos chakras, como lo dicen en otras escuelas, si se está equilibrado a través de los procesos energéticos del cuerpo, a través de terapias como el biomagnetismo, como el reiki, como la acupuntura, como todo esto, es propiamente ayudarle al cuerpo a generar su estabilidad electromagnética y eléctrica, y entonces se genera la estabilidad en el cuerpo. Por eso era importante esta plática tan rica que nos acabas de dar, Ricardo. No, gracias. Espero que complementa mucho a lo que están trabajando. Sin embargo, otra vez, reiterar la importancia que, aunque se modifique un estado momentáneo o de la condición física, el que originó eso fue la creencia, las emociones para llevar a este desequilibrio. Entonces, hay que ir también al origen, al mismo tiempo que se está corrigiendo una consecuencia, que ir a un origen para que realmente veamos cambios permanentes en nuestros clientes o nuestros pacientes. Claro. O claro, en nosotros mismos. Y fíjate, los estudios de Barbara Hannah Braham, de la física cuántica y la biofísica, que ya tiene mucho tiempo, establece cosas muy significativas a lo que nos estás diciendo, pero ya ahora un poco más armados por el avance del tiempo y avance del conocimiento de esas cosas que tú nos das. Sí, claro. Ricardo, pues muchas gracias por tu plática. Es muy vasta. Yo creo que si le metiéramos más ruido a los chicharrones, como decimos en México, pues no nos alcanzaría media hora, 40 minutos para platicar, porque había que platicar de campos eléctricos, del sistema linfático, del sistema circulatorio, del sistema nervioso, pero creo que una plática como la que nos acabas de dar está muy vasta, Ricardo. Muchas gracias. Sí, habría que meterse mucho a la física y a la cuántica pura, pues, en ese sentido, para llegar a esas profundidades, pues. Y sí, complementa muchísimo todo lo que vamos a estar haciendo ustedes y nosotros. Y claro que todos con la misma intención, pues. Sí, con la misma intención, técnicas diferentes. Señores, compañeros estudiantes, ahora, porque nos volvimos estudiantes de Ricardo el día de hoy, bueno, a todos nuestros suscriptores, les agradecemos que nos hayan seguido. Si te gustó el programa, dale una palomita con el dedo hacia arriba, si no, pues dalo hacia abajo, y ya tendremos otro programa con el doctor Ricardo para que nos aclare dudas. Voy a poner en la parte de las anotaciones dónde pueden localizar al doctor Ricardo. Él está en Guadalajara, pero pueden localizarlo por el Facebook o a través de sus datos, que los pondré un poco más abajo, Ricardo Ocaranza. Entonces, para cualquier cosa que quieran ustedes preguntar, lo hagan llegar. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Suscríbete a nuestro programa, dale el link, no se te olvide, y nos vemos en lo siguiente. Hasta luego, Ricardo, que estés muy bien. Un abrazo, tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego.